Contando el cuento con Ángel Guzmán. Estamos en Contando el cuento, mi nombre es Ángel Guzmán. Hoy vamos a hablar sobre educación, una obra que se escribió hace bastante tiempo, que se llama Didáctica Magna, escrita por Juan Amos Comenius. Juan Amos Comenius nació el 28 de marzo de 1552 en la República Checa. No se sabe con exactitud cuál fue, de qué pueblo fue originario, pero se sabe que nació en lo que hoy es la República Checa. Nace como miembro de la Iglesia de la Hermandad. En aquel tiempo, para tener un contexto de este personaje, diremos que Comenius nace cuando se está en pleno apogeo de la Reforma protestante. Las luchas entre católicos y protestantes, él las va a vivir en carne propia. Amos Comenius entra a la Universidad de Herford y allí es donde por primera vez cuestiona el método de enseñanza. Él habla de que por ser una universidad religiosa, se tenía que memorizar todo. Todo era de repetición y de memorización. Y es aquí en donde Comenius hace su primer crítica al sistema educativo en aquel entonces y habla de que debería de más de que enseñar, más de la repetición y la memorización, como eran pues los principios de la fe y del catecismo en aquel entonces, era buscar una manera para que el niño, para que el joven de verdad aprendiera. Comenius después entra a la siguiente universidad, la Universidad de Heidelberg, en donde estudia ciencia, todo centrado en la teología. Y es aquí en donde de verdad va a aprender formas novedosas para poder él practicar la enseñanza, para poder transmitir los conocimientos que en aquel entonces hacían tanta falta como ahora. Juan Amos Comenius conoce a Wolfgang Bradke, que va a ser su mentor, va a ser el que le va a mostrar el camino pedagógico para que Comenius empiece a valorar, empiece a tener ese deseo por la pedagogía, por la didáctica. Él le va a enseñar, Bradke le va a enseñar nuevos métodos pedagógicos que se llevaban en aquel entonces en la universidad. Muy joven, Comenius se hace ministro evangélico a los 24 años y en ese momento se encarga él de la enseñanza dentro de la iglesia, y es aquí en donde va a poner en práctica por primera vez los métodos que aprendió de la universidad. Va a ser criticado fuertemente por los católicos y también por los mismos protestantes, y los mismos protestantes, los de su misma comunidad, le van a echar en cara de que es un hombre ateo, que a él lo que le interesa es la pedagogía y no la teología. Lo que a él le interesa es que los niños conozcan de las ciencias y del arte, de las ciencias ordinarias y no de la religión. Él hace un escrito que es por el que es atacado por la Iglesia Católica. Es un llamado
al Padre del Cielo. Es allí en donde Comenius va a dar sus primeros pasos en la pedagogía y en la didáctica a favor de la educación. Muy temprano se casa este hombre, pero también por la guerra de los 30 años y sus consecuencias llega la peste a la República Checa y su esposa y su hijo son muertos por esta enfermedad de la peste en aquella región después y durante la guerra. Para ese entonces ganan los católicos en aquel lugar y proclaman la religión romana o católica como la única en esa entidad. Él sale a Suecia, no quería... Él podía haberse convertido al catolicismo, pero no lo hizo. Se va a Suecia y ahí es por primera vez donde pone una contribución a la gran reforma educativa de Suecia, de este país. Como les había dicho, estamos hablando de la Didáctica Magna, que es la obra que Comenius escribe y en la que vamos a profundizar un poco más. Esta obra la escribe alrededor de 1632. Se va a llamar Didáctica Magna o Pansofía. Para él, la pansofía está en este término. Todo a todos. Toda la educación a todos. Después, en 1654, va a escribir otra obra llamada Orbis Pictus, donde va a ser un texto visual, el primer texto visual que se tiene dentro de la pedagogía, y por esta razón él va a ser llamado el príncipe de la instrucción. ¿Saben por qué? Porque Comenius va a usar el teatro para enseñar a los niños, para enseñar a la gente, para enseñar a los jóvenes. Esto mismo se llevó aquí en México con los primeros misioneros. ¿Qué hicieron los misioneros? Pues hicieron obras de teatro para enseñar a los indígenas, a los orundios de este país, la religión. De ahí hoy conocemos las pastorelas. Las pastorelas eran obras de teatro que hoy conocemos pedagógicas para la enseñanza de la religión cristiana y de la evangelización del indio aquí en América, propiamente más dicho aquí en México. Toda su obra de Comenius, como seguía la guerra, fue quemada. Se buscó la casa y la biblioteca central de donde vivía y quemaron libros de Comenius y de otros filósofos, de otros teólogos, de otros pedagogos. Se perdió. Fue hasta 1657 donde Comenius encuentra un poco de paz y hace una obra que le va a llamar Ópera Didáctica Omnia, en donde va a centrar todos sus escritos. Va a recuperar nuevamente lo que era la Didáctica Magna y la Orbis Pictus. Al final de su vida va a escribir también una serie de conferencias que él va a llamar El Ángel de la Paz y sus confesiones al final de su vida. El 15 de noviembre de 1670, a los 78 años, muere Comenius, en donde va a ser enterrado en una iglesia protestante en Holanda. ¿Qué podemos decir de esta obra Didáctica Magna? Vamos a estructurarla
en forma general y después voy a tocar algunos puntos de algunos capítulos que para mí se me han hecho importantes. No podemos tocar la obra porque es muy extensa, aunque muy rica en didáctica y en pedagogía, y que nos serviría a nosotros que nos estamos preparando para ser especialistas dentro de la rama de la pedagogía. Pero nada más tocaremos algunos temas y capítulos importantes. Para este hombre, Comenius, Didáctica Magna va a ser su obra central dedicada a la educación, a la pedagogía y especialmente a la didáctica. Para él va a decir que la escuela es la primera en transmitir los valores a los niños. Sabemos que en casa se educan estos valores, pero propiamente enseñarlos ya con una metodología, con un programa. La escuela es la primera que enseña estos valores. Nos va a hablar también en esta obra de la educación universal. Y aquí es donde Comenius va a dar un salto más a su tiempo. Va a decir que la mujer no tiene ningún impedimento para ser enseñada. Y al contrario, debe de ser enseñada para que contribuya a la obra de la pedagogía, de la enseñanza a los niños. Prácticamente la didáctica magna se divide en 3 partes. 1 que es la general, 2 la específica y 3 la organización escolar. La organización escolar, él la define como 4 etapas que son muy parecidas a cómo el sistema escolar está dividido en nuestro tiempo. Número 1 nos habla de que la primera etapa es la etapa maternal o materna, que para nosotros sería alrededor el preescolar o el kinder, alrededor de los 6 años, y que Comenius nos dice que aquí es importante enseñar la ciencia desde sus principios. La número 2 es la escuela común, lo que nosotros llamaríamos como la primaria. Esta escuela común para Comenius es obligatoria. Es de enseñanza general, en donde se van a enseñar las virtudes, se va a cultivar la inteligencia, se va a cultivar la memoria y la imaginación. Esta etapa va a durar de los 6 alrededor de los 12 años. La tercera etapa, que es la escuela latina o el gimnasio, consta de 12 a 18 años. Esta etapa es una preparación para los estudios superiores. Quienes quieran estar en la segunda etapa, que es la academia. Esto vendría siendo más o menos como el bachillerato o la preparatoria. Y la última, que sería la universidad, él la llama la academia. Pero es un periodo muy largo el que Comenius pone en esta academia. Él lo pone alrededor de 18 a 25 años. Correspondería a la universidad. Y hoy esta etapa, como dije, dura un poco menos. Aquí es donde nos dice Comenius que sería importante que el gobierno participara ayudando económicamente por medio de becas o apoyando a los estudiantes para que no dejen de seguir estudiando y se preparen a niveles de esta altura. La filosofía que maneja toda la didáctica magna es la siguiente: el ser humano es el factor más importante de la educación. Es decir, el ser humano, el hombre, es el centro,
tiene que ser el centro de esta educación. Dentro de la didáctica general que él divide, nos muestra que hay algunos principios. Primeramente, dice que es el privilegio de sentirse el hombre en la tierra y dominar a las especies. Dominar y servirse de la naturaleza. El autoconocimiento propio del ser humano al verse como imagen de Dios. Recordemos que Comenius es un pastor protestante y pues de esta manera va a introducir la cuestión religiosa o la cuestión teológica dentro de las etapas de enseñanza de este volumen de la didáctica magna. El segundo punto, que es la didáctica especial, es en donde se centra todo el conocimiento. Comenius nos dice que es aquí en donde se va a emplear un método en donde se va a usar la materia y las herramientas para tener un conocimiento. Y es aquí donde propiamente ya los estudios son más científicos, más preparados, no tanto experimentales ni empíricos, sino ya que tienen un método de enseñanza para llegar a un resultado o a una finalidad. La organización escolar, y es aquí en donde nos va a mencionar Comenius, que la edad apropiada para empezar el estudio es en la niñez. Desde más pequeños mejor, porque son más dóciles, más fáciles de manejar, con esta sencillez de que su alma, su cerebro se expande mientras llegan los conocimientos y lo que el niño va aprendiendo. Nos dice que el método aquí sería un método inductivo, que es de lo más fácil a lo más difícil. Y sobre todo, disciplina y valores. Pero esa disciplina no quiere decir la agresión o el pegar o agredir al niño. Es simplemente tener en cuenta que la disciplina es una forma, un hábito, un valor para llegar al conocimiento dentro de las escuelas. ¿Qué revolucionó esta magna didáctica o didáctica magna? Pues la educación y la disciplina llevan al hombre a su humanidad. Es decir, Comenius va a ser un pedagogo humanista. Humanista en aquel entonces en donde todo estaba centrado en el profesor, en la ciencia, en la naturaleza, en Dios. Comenius quiere que el centro de todo sea el niño. Por eso él dice que la niñez es el modelo para empezar la educación. Se proclama una educación para todos, todo para todos, toda la educación para todos. La razón de la libertad son los objetivos de la educación. El alumno, ¿qué importancia tiene el alumno en esta obra de la didáctica magna? Bueno, como lo hemos dicho, es el actor principal para el proceso de la enseñanza aprendizaje. Es decir, todo lo que podamos aprender, todo el material, toda la naturaleza, todo lo que nos rodea, toda la experiencia, lo central, el actor principal es el alumno, es el niño, es el ser humano. Y él nos habla de que hay un proceso de cómo debe de uno aprender, una secuencia. Y nos dice que desde la niñez, desde que el niño empieza con sus sentidos a conocer, el primer punto, la costumbre.
¿Qué es lo que conocemos primero? Las costumbres de nuestros padres, la costumbre de nuestros vecinos, los sentidos, la experiencia, la maduración, los primeros principios, los principios sanos. Esos son algunos elementos que van a llegar a la formación del hombre, a ser un hombre perfecto, a ser un hombre humano. En el capítulo 10, el título es La enseñanza universal. Enseñar a todo, de todo a todos. Es decir, es que el mundo no nos sea desconocido. Es conocer nuestro mundo, nuestra realidad, lo que nos rodea. Y en las escuelas dice que nosotros debemos ser instruidos en las artes y en la ciencia. Debemos de cultivar en las escuelas el idioma o los idiomas, formarnos de valores y adorar a Dios. ¿Cuál sería la finalidad de la escuela? Es formar al hombre sabio, hombres sabios, hombres prudentes y piadosos de corazón. Y aquí en donde Comenius hace para su tiempo, una revolución, dice que no nada más el hombre debe de enseñar, que no nada más la mujer debe de enseñar, sino debe de ser enseñada. Es decir, la mujer no tiene ninguna limitación para que venga a la escuela y sea enseñada. Al contrario, la mujer va a ser un factor determinante para la vida educativa del niño, ya que el niño va a tener la posibilidad de poder ver a un maestro hombre y una maestra mujer, y va a tener esta experiencia de una visión más integral. Por eso es importante que la mujer también se le instruya, y no debería de haber ningún argumento, ninguna limitación para que las niñas vengan a los colegios, vengan a las escuelas. Como vemos, la obra de Didáctica Magna es una obra extensa, lo podemos llamar que, a pesar de que se escribió a los alrededores de 1600 y tantos, 30 y tantos, es una obra que la podemos aplicar en nuestro tiempo. Tiene mucho valor y debería de ser una obra para nosotros, para el especialista, para el pedagogo, para el licenciado en educación, una obra ahora sí obligatoria, una obra en donde deberíamos de aprender del propio Comenius y de sus propios escritos, de la importancia de la pedagogía, de la importancia de la didáctica, de la importancia de poder llevar la enseñanza desde edades muy tempranas. Esto es todo. Esto es Contando el Cuento con Ángel Guzmán. Espero que les haya servido. Estamos para servirles. Muchas gracias.